Vaya obras de arte que hace Efra con las K y con las R. ¿Quién pudiera tener una de sus creaciones en el garaje? Efra, a ver si te estiras. Y ahora, cambiando de tercio, volvemos con nuestros embajadores. ¿Con quién empezamos, José María? Pues empezamos con el Sea Rider, con las damas, como hemos hecho anteriormente. Porque lo suyo es un entusiasmo por viajar por el mundo con su moto, con Lucy, que es su BMW F700 GS, con la que homenajea a sus dos perros, a Luca y Sira. Ella tuvo un percance que casi le cuesta la vida, que ahora nos lo va a contar, y eso fue lo que le indujo a viajar, y es lo que está haciendo, y además lo hace de maravilla, y todos la seguimos a través de las redes. Hola Elsie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, aquí en Campo Base. Hoy es un gran placer tenerte en BMW Motorrad Conectados 2020. El placer es mío y además enhorabuena por la iniciativa porque, bueno, los tiempos que corren son complicados y hay que innovar para poder llegar a todo el mundo. Elsie, tú hace poco has estado en Cantabria. Has ido con Lucy, tu BMW F700 GS, y tus perros, Lucy y Luca, que de este último tema, si quieres, hablaremos enseguida. ¿Qué misión te ha llevado a tierras cántabras? Pues supongo que como a todo el mundo el COVID le ha trastocado su vida y en mi caso el viaje planificado o planteado era irme a África, bajar hasta Tanzania. Esto con el virus que tenemos ahora, la pandemia, es imposible por lo menos en 2 años, así que pensé que no hace falta irse muy lejos para vivir una gran aventura. Cantabria se presentaba muy bonito, además mis colaboradores también son la gente de Grumblau BMW en Cantabria, a los que envío un saludo desde aquí, y me pareció una buena opción y la verdad que no me arrepiento, he descubierto sitios maravillosos y por algo dicen que Cantabria es infinita. Bueno, esperamos con ganas ese material que tú has traído de ahí y que esperamos verlo pronto. Bueno, antes te comentaba el tema de los perros. Bueno, prácticamente ha sido casi un viaje familiar, pero ha habido una razón poderosísima que te ha llevado a acompañarte de ellos, de Lucy y de Luca. Cuéntanoslo. Pues sí, bueno, creo que alguna vez te comenté que también tenía una cosa pendiente ahí que me rondaba por la cabeza, que era dar la vuelta a España en un sidecar con las 2 perras labradoras que tengo, Luca y Sira, las que dan nombre a mi moto, a Lucy. Y bueno, pues en el confinamiento descubrieron que Luca tiene un cáncer terminal, con mucha metástasis y bueno, este sueño ya no se va a poder realizar, pero pensé que aunque no fuera de esa forma, sí que podía hacerlo de otra manera diferente. Así que gracias a Fran, al que le doy las gracias desde aquí, que puso su coche a disposición mía, me iba llevando a las perras por diferentes etapas que hacían este viaje de Valles Verdes y así, pues bueno, he podido compartir el viaje, el último viaje con Luca y de alguna forma, pues ese sueño que tenía pendiente. Bueno, si te parece, vamos un poco hacia atrás, hacia lo que te convierte a ti como motera. Tú eres una persona que eres un ejemplo de superación, de valentía y también de tozudez, que me lo has reconocido en alguna de las ocasiones que hemos estado hablando, pero tú te conviertes motera, te conviertes en rider a raíz de un tremendo suceso que casi te cuesta la vida. Bueno, sí, tengo que señalizar solo que en moto llevo ya muchos años, pero sí que es cierto que haciendo grandes viajes fue a partir en el año 2010, que una terrible negligencia médica pues casi termina con mi vida. Y lo he comentado muchas veces, ¿no? Que levantarte en la UCI de un hospital totalmente monitorizada, después de un coma, te cambia mucho la perspectiva de la vida, ¿no? La cosa no fue fácil, durante 3 o 4 años estuve con una depresión muy fuerte, porque la realidad siempre supera la ficción, y aquello fue tremendamente duro. Pero un buen día, de esos que lloraba tanto, pues algo aquí dentro se removió y me dijo: María, si la vida te ha dado una segunda oportunidad, cógela y haz esas cosas que habías soñado. Las que había soñado era hacer grandes viajes y el primero de ellos era irme a la India en moto y así sucedió en el año 2016. Un viaje que decidiste hacer cuando estabas convaleciente, el ir a la India, como bien has dicho, y que luego resultó ser un viaje inolvidable. Fue un viaje sanador, yo lo definiré siempre como viaje sanador, porque a pesar de que en las redes sociales, bueno, siempre se ve la parte más bonita, también hubo muchos momentos en los que lloré. Y recuerdo, creo que lo he contado muchas veces en la anécdota, ¿no?, de una chica
en la ciudad de Yaz, en Irán, que yo estaba llorando y vino a preguntarme, pero ¿no te gusta nuestro país? ¿Estás incómoda? Y la verdad es que estaba, pues de alguna forma, dejando a cada kilómetro que iba avanzando esa pena que yo llevaba tan adentro. Bueno, yo debo comentar, bueno, una confesión que no lo es, porque lo digo siempre en voz alta, que yo te llamo a ti, como sabes, Wikiwoman, porque aquel viaje inolvidable que te llevó, sanador, como has dicho, que te llevó a la India, bueno, pues te permitió también cruzar Irán y resulta que Wikipedia se hizo eco de ese viaje y figuras en Wikipedia como la primera mujer española que ha cruzado Irán en moto, en solitario, y la segunda la segunda del mundo, detrás de la británica Lois Price. Bueno, aquel viaje, como me contaste, fue magnífico, toda la parte de Irán, pero a la vuelta una tormenta te las hizo pasar canutas. Muy canutas. Lo recordaré toda mi vida, entre la frontera de Irán y Turquía, por la zona de Doğu-Bayazabit, donde está el famoso Monte Ararat, una tormenta de nieve con unas placas de hielo inmensas, donde se me cayó la moto 3 veces. La primera intentaron ayudarme, pero con el hielo aquello se iba. La segunda vez que me caí salieron a reírse de mí, en plan, mira esta europea aquí con la moto por los suelos. Y entonces empezaron todos los coches a pitar y recuerdo perfectamente que me puse como una loca en mitad de la carretera y en un perfecto español solté un taco, que yo nunca digo tacos, pero aquel día me salió un joder, que no por mucho pitar voy a levantar la moto antes. Entonces, bueno, ahí empezaron a esquivarme como buenamente podía y luego pues a la tercera vez que me volví a caer vino un hombre de estos que definiríamos como un talibán de los que hay que apartarse, ¿no? Y yo decía, ay, madre mía, y traía así algo atado en las botas para no resbalar, y me ayudó a levantar la moto, y me dijo, vamos a tomar un té. Yo le decía, no, que yo no quiero un té, yo no quiero un té. Sí, un té. Y ahí, como buenamente pudimos, a unos pocos metros había un cuartucho, pero muy pequeño y muy oscuro, y solo entraban hombres. Y me dice, vamos a tomar un té. Y yo digo, no, que yo no quiero un té, que yo lo único que quiero es un hotel para descansar. Y nada, entré, al final dije, mira, vamos para allá, que sea lo que Dios quiera, y fue todo lo contrario. Enseguida me acercaron a una estufa que tenían allí de leña y me dieron un té, y de los nervios, de las bajas temperaturas, se me escurrió un té entre las manos y empecé a llorar como una niña. ¿Quién me mandaría a meterme a mí en esto?, decía. Y recuerdo la cara de aquel hombre como un abuelo, ¿no? Haciéndome así con la mano, como, si sigues llorando te voy a dar. Y al final, pues bueno, llamó a otras 3 o 4 personas que me ayudaron a llevar finalmente la moto al hotel. Bueno, el mal aspecto de aquella persona, ¿cómo solemos prejuzgar, verdad? Demasiado. Prejuzgamos mucho a las personas y el hábito no hace al fraile. Bueno, pero fuiste tratada muy bien en general. Bueno, ahí también, en ese hecho que cuentas, sí, a pesar de la apariencia primera, pero en general te trataron muy bien en un país que la mujer no lleva motos y creo que incluso está prohibido. Sí, en Irán. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño, porque las mujeres allí pues lo están pasando francamente mal, tienen muchos derechos limitados. Y bueno, también tengo que decir que hay la ventaja, ¿no?, en esos países de ser mujeres, que el resto de las mujeres te intentan ayudar mucho. Y nunca se me olvidará, y siempre que lo cuento se me ponen los pelos de punta, cuando veían una moto de alta cilindrada, ya prohibidas en Irán, con más de 250 centímetros cúbicos, ya pues eras motivo de atracción de todas las miradas. Pero cuando las mujeres veían que encima era yo una mujer, todas me sacaban la mano así por la ventanilla como diciendo, jolines, ojalá algún día, ¿no?, nosotras también podamos hacer esto que hace esta chica europea por aquí. Y eso es algo que, aunque lo expreses aquí con multitud de palabras, lo sientes aquí de una forma muy especial. Pues ojalá lo puedan hacer, ¿verdad? Será una señal de libertad. Ojalá, yo se lo deseo, porque para mí el pueblo iraní es maravilloso, están sometidos a una represión bestial, pero es gente generosa que para nada, bajo mi punto de vista, se merecen esa imagen que tenemos de ellos. Bueno, tú en aquel viaje estuviste 2 meses, hiciste 22.000 kilómetros, eso fue en 2016. ¿De esa Elsie de entonces a la actual, qué ha cambiado? Bueno, yo creo que a todos nos cambian los viajes y te vuelves... Yo diría que yo me consideraba una persona tolerante, pero creo que hoy por hoy soy más tolerante
y desde luego la forma de ver el mundo cambia por completo. Y eres capaz de llegar a apreciar cosas tan insignificantes como tener un buen baño en casa y valorar más pues, todas las cosas que tenemos, que esas culturas pues no pueden tenerlas. No sé, sí, supongo que los viajes nos cambian a todos y creo que sería una reflexión como para llenar un cuaderno de notas. Bueno, tú antes has dicho que hace muchos años que vas o que eres motera, aunque rider como tal, o sea, viajera, a raíz de lo que hemos comentado antes. ¿Cuál fue tu primer contacto con una moto? Bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, con la tricampeona que iba a tirar un vecino mío con 12 años. Sí. Creo que tú me has dicho que le llaman la paleta, que yo no tenía ni idea. Pues esa moto me servía para ir al río en el pueblo. Y bueno, cuando no se le caía el tubo de escape, pues me daba un calambrazo por el tema de la bujía y esas cosas. Y después ya pues tuve una Custom, bueno, tuve 2 o 3 Custom con las que viajé mucho, y con la última prácticamente recorrí toda España y toda Europa. Y luego en una prueba que hice de off-road con mi moto Custom, sorprendido todo el mundo de que yo llegara allí toda vestida de negro, me dejaron probar la moto que yo tengo y gracias a aquel chico y a un chico que se llama Ángel Lamas, que también me dejó su 1200, pues he terminado con Lucy, mi moto. Ajá. Lucy, que para ti es más que una moto, ¿no? Bueno, tengo que decir que sí, y que hablo con ella. Y de hecho, cuando llego de algún viaje, siempre le doy un par de palmaditas y la digo, muy bien hecho, campeona, a por la siguiente. Bueno, eso te iba a preguntar. Tú con la moto, cuando vas con ella, cantas, le hablas, silbas. Y la riño. ¿También? Cuando te tira, que eso, en fin, apenas ocurre, Pues afortunadamente. no, cuando, por ejemplo, en Rusia hace un par de años me caí en aquel tremendo barrizal, muchísimo frío, muchísima lluvia, pues nada, me tranquilicé y la miré fijamente y la dije, Lucy, tú y yo salimos de aquí, o sí, ni se te ocurra dejarme tirada. Bueno, se debe asustar. Y debí hacerme eso porque salimos. Bueno, está claro que la impones, porque te saca de los atolladeros. Sí, ¿Fue sí. en Irán donde tuviste también ¿qué fue? ¿Con una llanta fue? ¿Que diste un golpe? En Uzbekistán. Ajá, ahí. Bueno, pero también saliste de ese atolladero. Te iba a preguntar, por el viaje que hiciste el año pasado en la península arábiga, cuando estabas en Turquía, junto a Siria, escuchaste los sonidos de las bombas y de los disparos, puesto que ahí estaban en guerra. Detonaciones de las armas, que bueno, que significaba efectivamente que hay un conflicto bélico. ¿Te impactó aquello? Yo creo que a cualquier persona que se considere ser humano, que se considere humano, le tiene que impactar, porque es que a escasos metros de aquello, que era Turquía, había una aparente tranquilidad y eras consciente de que vidas humanas se estaban esfumando pues a escasos 6 kilómetros de donde yo intentaba dormir. La verdad que fue duro, pero fue una lección, ¿no? Para darnos cuenta de que cerquita de nosotros hay mucha gente que se estaba muriendo. Y en este viaje también me pasó otra cosa tremenda, ¿no? Que no fui consciente de ella hasta que realmente llegué al último control policial. Yo recuerdo que en la carretera principal entre Turquía y Siria había tanques que no me dejaban pasar por el tema de la guerra, que está todo como muy blindado, y entonces yo iba pasando como controles militares por un camino de cabras por el que me mandó el GPS, que fueron al final 200 y pico kilómetros con un barrizal tremendo que me salió una ampolla en la mano enorme. Y en el último control militar, ya uno de los militares que hablaba un poco de inglés me dice, ¿qué haces aquí? Y pues le cuento ahí toda la película, que me voy a Arabia, pero que no me habían dejado pasar y que bueno, el GPS me había mandado por allí. Y me dice, estás en zona de terroristas. Y me coge y me dice, ven, me enseña un fusil, abre su móvil y me enseña fotos de terroristas que había matado él allí en la garita donde estábamos hablando con un tiro en la cabeza. Entonces, ante esa situación también no sabes ni la cara que poner, porque de una forma te lo enseña como un trofeo, como algo que ha hecho bien, pero a ti te impresiona ver a aquellos muertos y piensas, jolines, debajo de esta nieve pues tiene que haber algo, ¿no? Y te quedas como, en ese momento un poco paralizada,
Yo normalmente nunca conduzco por la noche y sí que recuerdo que ese día conduje hasta Yuksekova, que era el pueblo más cercano con la frontera de Irán. Entonces, vivir así la guerra tan de cerca y conducir al lado pues de territorios que tienen este conflicto te hace recapacitar muchísimo, ¿no? Y la verdad que cuando dormí por la noche en el campo de Akkakale, con una familia siria, lo poco que tienen lo comparten contigo y estuve cenando con ellos y pues sí, la verdad que fue bueno, una experiencia dura. Sí, él sí, que se ha cortado, es en fin, el directo. Él sí, no sé si tenemos señal. Él sí, ¿estás ahí ya? Sí, sí, yo estoy aquí, tengo cobertura 100. No, es que te hemos perdido cuando estabas Ya, pues... sí, que habías llegado ya al pueblo que cuando dormías con esa familia, ahí te hemos perdido. Y que bueno, que estabas muy impresionada por lo que habías visto, sobre todo después de esas fotografías que te había enseñado de terroristas muertos, Pues, el amable pues no policía. no sé si se me escuchó lo último, pero Sí. bueno, lo repito, que digo que en un campamento de refugiados que está en la zona de Akkakale, ese día dormí allí y estuve cenando con una familia Sí, siria sí. y lo que decía es que, bueno, que fue una experiencia dura, pero que a la vez también fue muy enriquecedora. Otra de las cosas que me impresionaste que cuando me contaste el tema de los disparos, de los impactos que escuchaste, es la indiferencia de las personas que estaban ahí, como no dándole importancia a lo que a ti tanto te estaba impactando. Sí, es curioso porque en Turquía se vive esta sensación, ¿no? Hay una aparente paz y una aparente tranquilidad y yo estaba ya medio adormilada en la tienda de campaña y de repente escuché lo que vendrían aquí como unos petardos. Entonces yo me asomé y había un turco tomando pues el típico té que toman allí sentado en una piedra y le pregunté qué era y con absoluta indiferencia me dijo sirios, como que con ellos no fuera en absoluto nada de ello. Y luego, otra cosa que también, ¿no?, me gustaría recalcar es el tema de los campos de refugiados, ¿no? Yo me quedé muy sorprendida porque realmente no viven o sea, no les han puesto edificios, ¿no? Ellos están en tiendas de campaña tipo ACNUR con plásticos azules, que yo decía que eran los tejados azules que me iba encontrando, y desperdigados prácticamente por todo el sur de Turquía en unas condiciones bastante precarias. Uh-huh. ¿Qué es lo que temes en un viaje, Elsie, tú que vas sola por el mundo? ¿Qué es lo que temo en un viaje? Buena pregunta. ¿Qué es lo que temo en un viaje? Pues así a bote pronto no me viene nada a la cabeza. O sea, no le temes a nada. ¿Eh? No le temes a ¿Que nada. no temo a nada? Pues es que no lo sé. Pues así, si me lo preguntas así, sin darme tiempo a pensar mucho, creo que una avería me la solucionan en cualquier sitio, más o menos. El tema de dormir, pues si no duermo mejor, duermo en mi tienda de campaña. La gente, al final, he descubierto que la mayoría de gente es maravillosa y siempre te ayudan. Y si el viaje por alguna razón no pudiera finalizarlo, pues al menos lo habría intentado. Entonces, como miedo, pues no. Dime algo, a ver, proponme algo. Bueno, supongo que caídas, averías, gente extraña, en fin, pero al final que no sabes a veces cuenta, qué intenciones tienen. No sé, al final te das cuenta de que cuando llegas a un sitio la extraña eres tú. Yeah. Me pasó en Kazajistán que había un hombre con un rebaño de cabras y yo fui a fotografiarlo y el hombre lo primero que hizo fue ir a coger a sus corderitos y llevárselos corriendo, porque allí la extraña era yo. Sí tengo que decir que ha habido, o sea, cosas muy puntuales como esta que te comentaba, que sí que tuve cierto miedo, obviamente, ¿no? Cuando te enseñan todas esas fotos, pues se te pone todo un poquito aquí, pero miedo a enfrentarme a un viaje, en principio no. Uh-huh. Bueno, pues volvamos a los viajes, a ese que no pudiste hacer debido a la pandemia y que tuviste que cambiar forzosamente, bueno, por uno no menos bonito, que es el de Cantabria. Ya has dado una pequeña pincelada de ese viaje que tú tenías proyectado, pero dínoslo porque la verdad es que es muy ambicioso, que supongo que además habrás aparcado para próximamente, ¿no? Pues el viaje de lo que se trataba era de recorrer los valles verdes cántabros, que son, como te decía antes, como 40 y pico, pero bueno, luego hay unos cuantos que son como los principales, y esos valles son los que de alguna forma recogen a todo el resto de valles.
con María. paisajes absolutamente maravillosos, pero maravillosos. Y yo no fui a buscar los sitios más conocidos de Cantabria, sino pueblos que están metidos en verdaderos valles, y pues, tuve la oportunidad también de charlar pues, con gentes, tener conversaciones maravillosas. Recuerdo en la Vega de Pas que me encontré al cartero del pueblo que había hecho un menhir donde hacía alusión al COVID, era su interpretación del COVID, y ese hombre llamó a una señora de 95 años, Ramona, que había sufrido ya 2 pandemias y encima la pobre había vivido una guerra. O sea que es que ha sido un viaje también enriquecedor y en el que también me he metido en algún que otro berenjenal que... Bueno, que conoceremos. Si yo te preguntaba, no por bueno, te llamo María, por eso no me has hecho caso. Yo te preguntaba por el que tenías proyectado y que se iniciaba en Egipto. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Bueno, no exactamente en Egipto, la idea era coger un barco Bueno, en Egipto iniciabas la en parte... Italia para pasar a Israel y recorrer Israel, territorios palestinos, y luego ya bajar a Egipto, recorrer todo el Nilo y así llegar hasta Tanzania. Pero bueno, ese se queda ahí próximamente. Todavía sin fecha, ¿no? Todavía sin fecha hasta que se pueda, porque por lo visto la pandemia está azotando muy fuerte en África, como era de esperar. Bueno, nos has dejado así un poco con la miel en los labios sobre esa anécdota que te había, bueno, alguna de ellas que te había sucedido en tu viaje a Cantabria. Anda, cuéntanos alguna. Pues no se me ha oído bien lo de la señora Ramona, sí. Sí, no, pero luego has insinuado otra. Bueno, pues ¿Alguna más? muchas, Vaya. que me metí una vez también por un camino de cabras y cuando me di cuenta casi aterrizo allí en un acantilado en una playa. O sea que, y luego, pues bueno, tener la oportunidad de cenar en una típica posada con gente de allí, tener una tertulia maravillosa y bueno, pues es que un montón de cosas. Lo que pasa que todavía tengo que preparar todo para darle un matiz mejor. Te daremos tiempo a que lo hagas. ¿Cuántos países llevas tú visitados? Más de 60 creo que me dijiste, si no recuerdo mal. ¿Más de, perdona? 60. Yo creo que sí, más. Sí, yo creo que más de 60. ¿Cuál Hasta de ahora, ellos? todavía faltan. Claro que sí, tú eres joven. ¿Cuál de ellos te ha impactado más? ¿O te ha dejado...? Bueno, ya sabes tú que Irán ha sido un país que me ha encantado. Y en este último viaje, Omán, en la península arábiga, es un país que me ha gustado mucho y me ha impactado sobremanera la isla de Mashira, donde a las mujeres por imposición legal tienen que llevar una máscara que oculta su cara. Y recuerdo la conversación, no fue una conversación exactamente, pero porque estas mujeres no quieren hablar con la gente que no es de la isla, entonces yo estaba ya aparcada con la moto y no quería molestarla en absoluto, pero ella me llamó y la verdad que me hizo llorar porque la señora empezó a... Bueno, otra vez tenemos ahí un pequeño problema con la señal que se nos ha ido. Bueno, antes ha tardado apenas segundos en volver, esperemos que sea así. No, ya está ahí. Ya estás ahí otra vez. ¿Qué te has ido? Es el segundo corte que tenemos contigo. Cuéntanoslo. Anda, pues que yo tengo 100% internet, ¿eh? Ya, sí, nosotros también, pero con tu imagen congelada. Vaya. Nos estabas contando la señora que habías conocido en Omán. En la isla de Mashira, sí. Exacto. Estaba contando que me impresionó mucho porque en posición legal las mujeres allí llevan una máscara y normalmente no les gusta que nadie que sea de la isla pues se acerque a ellas, enseguida se esconden, pero yo estaba allí mirando un mapa con mi moto y ella se percató de que yo era una mujer y me llamó. Entonces yo me acerqué y ella hacía así gestos con su máscara, ¿no? Como de querérsela quitar, daros cuenta que además debía haber 40 y pico grados de temperatura. Y entonces empezó a acariciar mi cara y yo llevaba unas gafas de estas de espejo y ocultaron las lágrimas que se me caían, ¿no? Porque me dio muchísima pena aquello. Bueno, tú empatizas mucho con la gente que vas conociendo en tus viajes. Sí, claro, yo creo que forma parte para mí, ¿no? Humildemente, del viajero, ¿no? Empatizar con las personas que vas conociendo. Al final, para mí, lo importante es el camino que vas recorriendo y las vivencias que te vayan sucediendo, aparte del paisaje que puedas ver, obviamente. ¿Y eso es lo que te va abriendo las puertas?
para ser bien recibida? Yo creo que una sonrisa abre las puertas de todo. Y yo por naturaleza soy una tía sonriente, creo. Y creo que cuando llegas a una frontera, pues llegar con una actitud buena y sin querer tener ningún tipo de problema, pues te va abriendo puertas. Y luego, creo que en los países estos musulmanes el hecho de ser mujer, lo que comentaba antes, ¿no? Las mujeres te ayudan mucho y al final pues también te abren sus casas, como fue aquí el caso de Arabia, que estuve durmiendo. Dicen que no hay dos sin tres y aquí tenemos, en fin, un nuevo corte, pero que volverá de nuevo seguro. Estamos hablando de la empatía que suele tener siempre el Sea Rider en todos los viajes y que eso está claro. Se ha cortado otra vez, estábamos con la empatía, pero ya, en fin, habías contado bastante sobre eso, sobre Vale. esa forma de ser tuya, empática, simpática, valiente, etcétera, y que eso es lo que te va abriendo las puertas. Sí, sí, que te lo repito o va bien así. No. Te voy a hacer una pregunta personal. Espero que no, en fin, no te Vale. vas a enfadar porque tampoco es. ¿Qué sería de la Elsie actual si no hubiera pasado el suceso aquel, los hechos de ese error médico? Pues bueno, sí, al final todo pasa por algo en la vida. Pues sería una mujer muy ocupada, con 2 o 3 trabajos diferentes y sin poder hacer realmente lo que me apetecía, cumplir sueños. Y también esto sirve y siempre, no sé, intento llegar a la gente con mi experiencia para que no esperemos hacer esas cosas que nos hacen ilusión en la vida, porque vida solo tenemos una, los sueños están ahí, los sueños son el motor que nos mueve, son los que nos dan alegría cada día que nos despertamos, y eso de esperar para mañana o ahorrar para el día de mañana o dejar esto porque ya tendré tiempo, eso no vale, porque de la noche a la mañana te cambia mucho la vida. Y si puedo aportar algo con esta experiencia a la gente, simplemente decirle eso, que viva el día a día y que no espere al mañana para hacer las cosas. Bueno, si te parece, podemos despedir esta entrevista con una frase que me dijiste hace poco en una entrevista para la newsletter BMW Rider y que me encantó y que seguro que la sabes, ¿no? Sí, cómo no, es lo que forma parte de mi vida, ¿no? Que por lo que hago también muchas cosas, que al final quiero llegar a ser una viejecilla con muchas historias que contar. Para contársela, exacto, en fin, a todos aquellos que te quieran escuchar. A mí la verdad es que me encanta esa frase, porque significa que una persona cuando llega ya, en fin, empieza la bajada, bueno, pues tiene historias que contar porque ha viajado mucho, porque ha vivido mucho y porque ha vivido grandes experiencias, y que esa ha sido una vida plena y no la de, en fin, la de otros. Que sea así, Elsie, que viajes mucho, que vayamos viendo tus vídeos, los esperamos ahora, los de Cantabria, ya con muchas ganas para verlos. Muchísimas gracias por estar en este evento que, en fin, la pandemia nos ha obligado a hacer este BMW Motorrad Conectados 2020, que esperamos también que el año que viene estemos ya todos juntos en Sabiñánigo, y un beso muy fuerte, Elsie. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, una vez más enhorabuena por la iniciativa, porque me imagino que no está siendo fácil, y desde aquí pues nada, saludos a todos los riders y muchas gracias por seguirme y por viajar conmigo. Adiós, Elsie.